Hay una imagen que lleva 2000 años instalada en la retina de Occidente, la conoces, la has visto en iglesias, en museos, reproducida en postales y estampas, impresa en millones de paredes de millones de hogares desde Sevilla hasta Ciudad de México, un hombre en el centro, 12 figuras a su alrededor, una mesa larga, pan, vino y una luz que parece venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Leonardo da Vinci pintó esa escena entre 1495 y 1498 por encargo del duque Ludovico Sforza en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán. Tardó 4 años en terminarla. Dicen que pasó días enteros mirando el muro en blanco antes de poner el primer trazo. Dicen que recorría las calles de Milán buscando rostros para los personajes. Dicen que para el rostro de Judas buscó durante tanto tiempo un modelo con la expresión adecuada de la traición que el prior del convento se quejó al duque de que el pintor estaba perdiendo el tiempo. Pero Leonardo no estaba perdiendo el tiempo. Leonardo estaba haciendo exactamente lo que hacen todos los que tienen el poder de fijar una imagen para siempre en la memoria de una civilización. Estaba eligiendo qué mostrar y qué ocultar. Estaba eligiendo qué versión de esa noche iba a quedar grabada para la eternidad en el imaginario colectivo de Occidente. Y la versión que eligió o que le ordenaron elegir, porque los encargos artísticos del Renacimiento no eran sugerencias sino instrucciones, es la versión que durante 5 siglos ha impedido que la mayoría de las personas se hagan la pregunta correcta sobre lo que ocurrió en esa sala. La pregunta correcta no es quién era Judas. La pregunta correcta no es ¿era el cuarto evangelio el más teológico? La pregunta correcta no es ¿qué significa exactamente la Eucaristía para la teología medieval? La pregunta correcta es mucho más sencilla y mucho más perturbadora. ¿Qué estaba haciendo realmente el maestro esa noche? ¿Qué estaba diciendo realmente en su idioma, en su contexto, para su audiencia de esa sala? ¿A, a quién se lo estaba diciendo y quién fue excluido del relato posterior? ¿Y por qué la institución que se construyó en su nombre tardó 2000 años en reconocer que la respuesta a esas preguntas no es la que aparece en los catecismos? Eso es lo que vamos a abrir hoy. Eso es lo que tengo sobre esta mesa. Jerusalén. Primavera del año 30 de nuestra era, aunque algunos investigadores sitúan los hechos en el año 33, todavía no hay consenso absoluto entre los historiadores sobre la fecha exacta, pero el contexto es idéntico independientemente del año. El mes de Nisán del calendario hebreo, el tiempo de la Pascua judía, el tiempo en que Jerusalén dejaba de ser una ciudad para convertirse en algo más parecido a un volcán, con la tapa puesta a presión máxima. Déjame pintarte el cuadro real, no el de Leonardo. Jerusalén en aquellos días era una ciudad de entre 30 y 40.000 habitantes en época normal, puede que algo más. El arqueólogo israelí Magen Brossi, durante décadas conservador del Santuario del Libro en el Museo de Israel, estimó en varios artículos publicados en la Israel Exploration Journal que la población de Jerusalén en el siglo I de nuestra era difícilmente superaba los 40.000 habitantes en condiciones ordinarias. Pero durante la Pascua, los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo judío, de Galilea, de la diáspora de Alejandría y Roma y Babilonia, de las comunidades samaritanas y judías de toda la cuenca del Mediterráneo, transformaban la ciudad en un organismo completamente diferente. Josefo Flavio, en la Guerra de los Judíos, habla de más de 2 millones de peregrinos. La cifra probablemente es una exageración característica de su estilo, pero incluso si la reducimos a una fracción de eso, el efecto era el de una ciudad multiplica su población varias veces en pocas semanas. Las calles de la ciudad vieja, las mismas piedras que todavía puedes tocar hoy si vas a Jerusalén, si pones la palma de la mano sobre los bloques de caliza del cardo romano,
se llenaban de un tumulto humano de proporciones difíciles de imaginar para quien está acostumbrado a las ciudades modernas con su infraestructura y su orden, el calor. El ruido de miles de voces en arameo, en griego, en hebreo, en latín y en dialectos que nadie catalogaría sistemáticamente hasta siglos después. El olor de los animales que se llevaban al templo para el sacrificio, palomas, cabras, corderos, decenas de miles de corderos en la semana de Pascua, el olor de la sangre que corría por los canales de piedra del atrio del templo durante los días previos a la fiesta, el humo de miles de hogares en los que se horneaba el pan sin levadura, el mazá, cuyo olor dulce y ligeramente quemado impregna toda la memoria sensorial de esa festividad. El canto de los salmos de la ascensión, los salmos 120 al 134 que los peregrinos entonaban al subir hacia el monte del templo por el camino procesional. Era un mundo que nada tenía que ver con la serenidad de las pinturas religiosas. Era un mundo vivo, sucio, intenso, peligroso y hermoso al mismo tiempo. Un mundo en el que la política y la religión eran exactamente la misma cosa, y en el que cada decisión de cada actor, el sumo sacerdote, el prefecto romano, los líderes fariseos, los celotes, los esenios, el maestro tenía consecuencias que podían medirse en vidas humanas. El prefecto Poncio Pilato no gobierna desde Cesarea Marítima en esos días. Se ha desplazado personalmente a Jerusalén con una cohorte adicional de soldados porque la Pascua judía es exactamente el tipo de momento en que las revueltas nacen. El pueblo recuerda el éxodo, recuerda la liberación de Egipto, ¿no? Y en esa memoria colectiva, en ese relato de un pueblo que fue esclavo y fue liberado por su Dios con señales y prodigios, hay una corriente subterránea que los ocupantes romanos conocen muy bien y que les mantiene el sueño ligero durante esas semanas de primavera en Jerusalén, la esperanza de un nuevo liberador, un Mesías, un ungido que saque a Israel de debajo de la bota de Roma, de la misma manera en que Moisés sacó a Israel de debajo de la bota de Faraón. Roma ha crucificado a muchos candidatos a ese puesto y seguirá crucificando, porque la cruz no es solo un instrumento de tortura, es un cartel publicitario del imperio. Es el mensaje que Roma envía a cualquiera que piense en cuestionar el orden establecido. Mira lo que le pasa a los que lo intentan. Mira cómo mueren. No solo el rebelde, también la idea que llevaba. En ese contexto llega el maestro a Jerusalén por última vez y lo hace de una manera que sus contemporáneos no pueden haber leído como otra cosa que una declaración de intenciones. Entra en la ciudad montado en un asno, según los 4 evangelios. El evangelio de Marcos dice que la gente extiende mantos y ramas de árboles por el camino, que gritan, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene, el de David nuestro Padre. Las calles se convierten por un momento en algo parecido a una procesión triunfal. El maestro lo sabe perfectamente, sabe lo que ese gesto evoca. El profeta Zacarías, en el capítulo 9 de su libro, había escrito siglos antes estas palabras que cualquier judío educado en los textos conocía de memoria. Mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno. Es una cita directa, una cita que los que lo ven entrar comprenden sin necesidad de que nadie se la explique. El gesto es una declaración mesiánica, y sin embargo monta un asno, no un caballo de guerra, no el caballo blanco del conquistador, un asno, el animal de los pobres, de los que no pueden pagar otra cosa, como diciendo, el poder que traigo no se parece en nada al poder que conocéis. Eso es lo que va a llevar a esa mesa 5 días después. Esa tensión irresoluble entre la declaración y la humildad, entre la afirmación de su misión y la elección radical del servicio, entre ser el que viene, el Mesías esperado, y elegir lavar los pies de sus amigos como si fuera el último de los esclavos de la casa.
y es precisamente ahí donde el engranaje comienza a moverse, pero antes de que entremos en la sala, necesito que sepas algo que llevo años guardando entre mis notas, algo que cambió por completo la forma en que yo mismo entendí esta historia. Algo que descubrí no en un libro de teología, sino en un texto que la mayoría de los seminarios prefieren no mencionar en voz alta. Permíteme que te lleve al año 1873 a Constantinopla, hoy Estambul, en el momento en que el Imperio Otomano entra en su fase terminal y la ciudad todavía conserva los ecos de 1000 años de historia cristiana oriental. El arzobispo Filoteos Brienios, hombre de letras y de archivo, trabaja en la biblioteca del monasterio del Santo Sepulcro. Revisa manuscritos antiguos en busca de textos de los padres de la Iglesia y encuentra en un códice del siglo XI una copia de un texto que ningún estudioso moderno había visto antes. Un texto que data casi con certeza del siglo I o de principios del segundo. Se llama la Didache ton Dodeca Apostolon, la enseñanza de los 12 apóstoles, la Didache. Y en esa enseñanza las palabras que se pronuncian sobre el pan y el vino durante la cena de la comunidad no son las que escuchas en ninguna misa del domingo. El orden está invertido, las palabras son radicalmente distintas, el simbolismo es completamente diferente. Y ese texto, que es posiblemente el manual litúrgico más antiguo del cristianismo que existe anterior al canon del Nuevo Testamento tal como lo conocemos, anterior a la consolidación de la Iglesia como institución, permaneció perdido 16 siglos. ¿Por qué? ¿Por negligencia? ¿Por azar? Cuando uno lleva suficiente tiempo investigando el modo en que ciertas instituciones gestionan el conocimiento incómodo, aprende que la distinción entre censura deliberada y pérdida accidental es mucho más difusa de lo que los libros de texto prefieren admitir. Si este tipo de verdades que el poder prefirió enterrar te generan la misma incomodidad que a mí, ya sabes que el botón de suscripción está ahí. Cada semana abro un archivo nuevo y los archivos que quedan por abrir son muchos. Necesito hablarte ahora del desierto de Judea, del año 1947 y de lo que un pastor beduino llamado Muhammad Edib encontró en una cueva que nadie había abierto en 2000 años. El paisaje del desierto de Judea en los acantilados que bordean el Mar Muerto es de una belleza que intimida. La piedra caliza color crema cae en precipicios hacia el lago más bajo de la tierra, a más de 400 metros bajo el nivel del mar. La luz a ciertas horas tiene una cualidad casi lunar. El calor en esas tierras no es el calor que conocemos en nuestras ciudades. Es un calor físico, material, que aplasta los hombros y seca la boca y hace que el pensamiento se vuelva más lento y más elemental. Muhammad lanza una piedra al interior de una cueva oscura solo por ver si su cabra está ahí, y escucha el sonido inconfundible de cerámica que se rompe. Entra. Y dentro, entre la oscuridad y el polvo de siglos, hay vasijas de barro selladas con tapas de piedra. Dentro de las vasijas, rollos de cuero y papiro envueltos en lino, textos en hebreo y arameo que llevan sellados desde antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, son los rollos del Mar Muerto, el hallazgo arqueológico y textual más importante del siglo XX y posiblemente de todos los siglos anteriores en lo que respecta a los orígenes del judaísmo y el cristianismo primitivo. Entre 1947 y 1956, en 11 cuevas distintas de la región de Qumrán se recuperan más de 900 manuscritos. Algunos están completos o casi completos. Otros son miles de fragmentos que los especialistas tardarán décadas en ordenar, identificar y traducir. La mayoría pertenecen a una comunidad judía conocida como los esenios, un grupo que vivió en esa región durante los 2 últimos siglos antes de nuestra era y el primer siglo de ella. Un grupo que había roto con el templo de Jerusalén porque
consideraba que el sacerdocio que lo gobernaba era ilegítimo, un grupo que vivía en comunidad, practicaba la pobreza voluntaria, estudiaba los textos sagrados, se sumergía ritualmente en el agua para purificarse y esperaba la llegada del fin de los tiempos con una mezcla de angustia y esperanza que impregna cada línea de sus documentos. Y en esos documentos hay algo que el gran público nunca terminó de procesar del todo. Los esenios celebraban comidas rituales, comidas sagradas, comidas en las que el pan y el vino tenían un significado que ningún sacerdote del templo habría reconocido como ortodoxo. El gran estudioso de Qumran Geza Vermes, nacido en Hungría en 1924, ordenado sacerdote católico en su juventud, convertido después al judaísmo, una biografía que ya de por sí dice algo sobre la permeabilidad de las fronteras entre las tradiciones, documentó extensamente en su obra The Complete Dead Sea Scrolls in English que la comunidad esenia celebraba una comida de anticipación mesiánica, una comida en la que los participantes no recordaban algo que ya había ocurrido, anticipaban algo que estaba por venir. El Mesías todavía no había llegado, según los esenios, pero la comunidad practicaba ya el ritual de su llegada. Se sentaban a una mesa presidida por el sacerdote principal, se bendecía el pan, se bendecía el vino, y la comunidad comía unida en lo que sus textos llamaban el orden de la comida mesiánica. La regla de la congregación, uno de los documentos de Qumran conocido por la sigla 1QESA, describe así esa comida. Cuando la mesa esté preparada para comer y el vino nuevo para beber, el sacerdote extenderá su mano el primero para bendecir las primicias del pan y el vino. Y nadie comerá el pan ni beberá el vino nuevo antes que el sacerdote, porque él es quien bendice las primicias del pan y el vino. Ahora lee de nuevo las palabras del Evangelio de Marcos sobre la última cena. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Tomó el cáliz, dio gracias, se lo entregó y bebieron todos de él. La estructura es idéntica. El orden es el mismo. El gesto del que preside la mesa, bendiciendo el pan antes de que nadie coma, es el mismo. Y la teología de fondo, la presencia anticipada del reino, la comida como acto mesiánico es la misma. El maestro no estaba improvisando una nueva liturgia aquella noche, estaba hablando en un idioma ritual que sus discípulos podían reconocer. Estaba inscribiendo su gesto dentro de una tradición que era perfectamente inteligible para cualquier judío de su tiempo que hubiera tenido contacto con los círculos esenios o con la literatura que ellos producían. Y hay razones para creer que ese contacto existía. La investigadora Bargil Pixner, monje benedictino y arqueólogo que excavó durante décadas en el Monte Sión de Jerusalén, publicó en la revista Liber Nus del Studium Biblicum Franciscanum un artículo que documentaba algo extraordinario. En el barrio del Monte Sión, exactamente donde la tradición cristiana sitúa la sala del cenáculo, existía en el siglo I un barrio con presencia esenia documentada arqueológicamente, con sus propias instalaciones rituales para las abluciones, sus propias puertas, la llamada Puerta de los Esenios, que el historiador judío Flavio Josefo menciona en la Guerra de los Judíos, y sus propios espacios comunitarios para las comidas rituales. El maestro no eligió esa sala por casualidad, el maestro eligió esa sala porque conocía lo que se hacía en ella. Y lo que esa lección dice sobre su relación con la tradición esenia es algo que la investigación académica apenas ha comenzado a procesar en sus consecuencias completas. Hay algo más que quiero que conozcas antes de entrar en la sala, algo sobre el maestro como persona, no como símbolo, no como figura cristológica, no como el centro de una teología de 2000 años, como persona. Tenía alrededor de 33 años,
aunque la cronología exacta no puede establecerse con certeza. Era un hombre del norte, Galileo de nacimiento y de acento, y eso importa más de lo que parece, porque en el Jerusalén del siglo I la procedencia geográfica era un marcador social de primer orden. Los galileos tenían fama de rústicos, de mezclar el hebreo con el arameo, de manera que a los oídos cultivados del templo resultaba casi ofensivo. Cuando Pedro en el patio del sumo sacerdote niega conocer al Maestro, la gente a su alrededor lo descubre precisamente porque su acento lo delata. Tu manera de hablar te traiciona, le dicen. Era un hombre que conocía el trabajo con las manos. El término griego tectón que los evangelios usan para su padre adoptivo implica no solo el trabajo con madera, sino cualquier tipo de trabajo con materiales duros, piedra, ladrillo, vigas. Un hombre que sabía lo que era el cansancio físico real, que había pasado 40 días en el desierto sin comida ni compañía, según los relatos del período de tentaciones en el desierto, y que había sobrevivido a eso con algo que los relatos describen como una certeza renovada sobre su misión. Pero era también un hombre de una cultura intelectual extraordinaria para su tiempo y su procedencia. Conocía los textos con una profundidad que dejaba sin respuesta a los más eruditos de su época. Los debates que los evangelios recogen entre él y los fariseos, entre él y los saduceos, entre él y los escribas del templo, en todos ellos el maestro demuestra no solo conocer los textos, sino entender la estructura lógica de los argumentos de sus interlocutores con una precisión que los obliga a retirarse sin respuesta, no porque los intimide, sino porque tiene razón. Era un hombre que lloraba. El Evangelio de Juan lo dice explícitamente cuando llega a la tumba de Lázaro. Jesús lloró, dos palabras en el original griego, edakrisen y esus, las palabras más cortas y más demoledoras de todo el Nuevo Testamento. Era un hombre que reía, aunque los evangelios no lo digan directamente, porque nadie convierte bodas en fiestas y pesca con extraños y come con gente de mala reputación sin tener sentido del humor y capacidad para el gozo. Era un hombre que se irritaba con una fuerza física que los evangelios recogen sin disimulo cuando entra en el templo y vuelca las mesas de los cambistas y los vendedores de palomas. No con calma pastoral, con fuerza. Con lo que cualquier lector honesto reconocería como rabia legítima. Ese hombre concreto, con esas manos concretas, con ese acento galileo y esa rabia legítima y esa capacidad de llorar frente a una tumba, ese hombre se sienta a cenar con sus discípulos la noche que los evangelios llaman la última cena y sabe lo que le espera. No es una suposición piadosa, es lo que dicen los propios evangelios, incluso los canónicos. El maestro habla de su muerte no una, sino varias veces durante su ministerio público. En el Evangelio de Marcos, cuando Pedro intenta disuadirlo de ese camino, el maestro lo llama Satanás, le dice que se ponga detrás de él, que es un obstáculo porque piensa como los hombres y no como el Abba. En el capítulo 10 del mismo Evangelio, cuando van de camino a Jerusalén, el maestro se aparta con los 12 y les describe con una precisión que hiela lo que le va a ocurrir. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Lo burlarán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. No es una metáfora, es un pronóstico. Sabe lo que viene. Y camina hacia ello, de todas formas. ¿Qué hace con esa noche? La última noche en que puede elegir dónde estar y con quién. La última noche en que todavía no ha ocurrido lo irremediable. La última noche de una libertad que sabe que termina al amanecer, la dedica a cenar con sus amigos, a lavarles los pies, a partir el pan, a compartir el vino, a decirles cosas que sabe que no van a entender completamente esa noche, pero que quizás con el tiempo, con la distancia, llegarán a comprender. Y es precisamente ahí, en esa decisión de lo que hace con su última noche libre, donde está el corazón de todo lo que venimos a encontrar aquí. La primera pregunta que nadie se hace, y que debería ser la primera pregunta de cualquier investigador honesto, es esta.
¿Cuándo fue exactamente esa cena? Los 4 evangelios no se ponen de acuerdo. Y esa discrepancia que los apologistas llevan siglos intentando explicar como variante menor o imprecisión editorial, es en realidad una pista enorme sobre lo que realmente ocurrió. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, coinciden en situar la cena la noche del 15 de Nisán del calendario hebreo, es decir, la noche del Seder de Pascua propiamente dicho. La noche en que todo judío celebra la liberación de Egipto con la comida ritual completa, el cordero asado, las hierbas amargas que recuerdan la amargura de la esclavitud, el mazá, el vino, la recitación del Hagadá, el relato del Éxodo en 4 actos y 4 copas. Pero el Evangelio de Juan dice algo completamente diferente. Juan sitúa la cena el día anterior, el 14 de Nisán, antes de la Pascua, antes del sacrificio del Cordero en el templo. Según Juan, el, el Maestro muere en la cruz en el momento exacto en que los sacerdotes del templo están sacrificando los corderos pascuales para la fiesta de esa tarde. Es una superposición teológica perfecta. El Maestro es el nuevo Cordero, la imagen es poderosa, pero plantea la pregunta de si Juan está describiendo historia o teología, y si la respuesta es que está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿cuál de ellas se impone? Durante siglos, esta contradicción fue explicada como un error de transcripción o como una licencia literaria de Juan, que es el más teológico de los 4 evangelistas, pero en 1957 una historiadora francesa llamada Annie Joubert publicó un libro que cambió el marco de la discusión para siempre. El libro se titula La date de la cene, calendriers bibliques et liturgie chrétienne, y en él Jaubert demuestra con una argumentación que parte directamente de los documentos de Qumran que en el judaísmo del siglo I no había un solo calendario, sino dos. El calendario oficial del templo, el calendario lunar que todos conocemos, el que determina las fechas de las fiestas en la tradición judía hasta hoy, y el calendario esénico solar, descrito en el libro de los jubileos y en el documento de Damasco, ambos hallados entre los rollos del Mar Muerto. Este calendario solar dividía el año en 4 estaciones de 13 semanas cada una, con 4 días intercalares. Era un calendario que hacía que las fiestas cayeran siempre en el mismo día de la semana, sin variación año tras año. Según el calendario esénico, la Pascua caía siempre en martes, siempre. El miércoles se producía el arresto, el jueves y el viernes transcurrían los juicios ante el Sanedrín y ante Pilato, el viernes la ejecución y el domingo la resurrección. Y si la última cena fue un seder de Pascua celebrado según el calendario esénico 2 días antes del seder oficial del templo, y si Juan tiene razón y los sinópticos también tienen razón, pero cada uno está hablando de un calendario diferente, y si el maestro celebró la Pascua con sus discípulos siguiendo el calendario de los esenios, el calendario de quienes rechazaban la legitimidad del templo y de sus sacerdotes, y murió el mismo día en que, según el calendario oficial del templo, se sacrificaba el cordero, esa idea me mantuvo despierto muchas noches cuando la encontré por primera vez, porque si es correcta y hay argumentos sólidos para defenderla, aunque no sea la única interpretación posible, cambia radicalmente el retrato del maestro. No, no es un hombre que improvisa una nueva liturgia en su última noche con vida. Es un hombre que conoce exactamente lo que está haciendo, que está inscribiendo su gesto de manera deliberada dentro de una tradición específica, que está usando el lenguaje ritual de los que rechazaban el templo para decir algo que ese lenguaje nunca había dicho antes con tanta claridad. Entremos ahora en la sala, de verdad, no la sala de Leonardo, con sus arcos renacentistas
y su iluminación de estudio y sus 13 personajes ordenados como si hubieran ensayado la composición. Una habitación en el piso superior de una casa en el barrio alto de Jerusalén. El piso superior en arameo se llamaba Aliyá. Era un espacio reservado para momentos importantes, para reuniones de las que no se quería que los vecinos supieran demasiado. Un espacio que estaba literal y metafóricamente por encima del nivel de la calle y del ruido de la ciudad. La habitación huele a aceite de oliva quemándose en las lámparas de barro, huele a madera vieja, huele a los cuerpos de un grupo de personas que han caminado ese día por las calles de una ciudad superpoblada y tensa. El suelo es de piedra caliza, fría al tacto, aunque el aire de la habitación todavía guarda el calor del día que fue. Las paredes son de piedra también. La luz es tenue, íntima, la luz de quien prefiere que el mundo exterior no sepa que está aquí. La comida está sobre lo que podría ser una mesa baja o simplemente esteras en el suelo, al estilo de las comidas judías de la época, porque la larga mesa elevada de Leonardo es un anacronismo renacentista, una proyección de los banquetes del duque de Milán sobre una cena de galileos pobres en el Jerusalén del siglo I. En el mundo mediterráneo de esa época, incluso entre personas de cierta posición, era común recostarse en torno a una mesa baja, y el grupo que rodea al maestro no es un grupo de personas de posición, son pescadores, un recaudador de impuestos que dejó su trabajo, mujeres que lo sostienen con sus propios recursos, pero que en la jerarquía social del momento son invisibles en los registros oficiales. Sobre esa mesa hay pan. El matzá, el pan sin levadura, porque si la cena es la noche del seder o víspera de ella, la levadura ya no está permitida en la casa. Hay vino, hay hierbas amargas, hay quizás jaroset, una pasta de frutas secas, dátiles y nueces mezclados con vino que simboliza el barro con el que los israelitas fabricaban ladrillos en Egipto. ¿Quién está en esa sala? La versión oficial dice Jesús y los 12 apóstoles, 13 personas, un maestro y 12 discípulos varones. Pero los evangelios mismos, leídos con atención en lugar de con devoción mecánica, no dicen exactamente eso. El evangelio de Lucas, en el capítulo 22, habla de los apóstoles plural, pero no da un número exacto. El evangelio de Marcos tampoco especifica que fueran exactamente 12, y el evangelio de Felipe, uno de los documentos silenciados encontrados en Nag Hammadi en Egipto en 1945, un año extraordinario para los archivos de la historia del cristianismo primitivo, dice algo que la institución lleva 2000 años tratando de explicar como metáfora o como exageración teológica. Había 3 Marías que siempre caminaban con el Maestro, su madre, su hermana, y María Magdalena, a quien el texto llama su koinonós, su compañera. Estaba María Magdalena en la sala del cenáculo aquella noche. La versión oficial dice que no, que los presentes eran los 12 apóstoles varones. Solo ellos, las mujeres, en esa narrativa aparecen después al pie de la cruz, en la tumba, al amanecer del tercer día, pero no en la cena. Sin embargo, el Evangelio de Lucas, el que sí forma parte del canon oficial aprobado en los concilios, menciona explícitamente en su capítulo 8 que había mujeres que seguían al maestro y que lo sostenían con sus propios recursos. Mujeres con nombres propios: María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios; Juana, esposa de Cuza, administrador de Herodes Antipas; Susana y muchas otras, dice el texto. No una ni dos, muchas. Si estas mujeres habían caminado con él desde Galilea,
si lo habían sostenido económicamente durante años, si habían estado presentes en los momentos más decisivos de su ministerio público, es razonable suponer que en la noche más importante de toda su historia común, en la noche que el maestro mismo convirtió en el gesto fundacional de su legado, ellas se quedaron fuera de la habitación. Hagamos algo difícil, dejemos que esa pregunta repose un momento. Alguien decidió que esas mujeres no estaban en esa sala, alguien tomó esa decisión en algún momento entre el año 30 y el año 400 de nuestra era, mientras se consolidaba el canon de los textos sagrados y la estructura de autoridad de la Iglesia. Y durante 2000 años nadie les preguntó a ellas si estaban de acuerdo. Eso merece reposar, merece que nos sentemos con esa incomodidad un momento antes de seguir. Hablemos ahora de las palabras, porque las palabras son el corazón de todo lo que viene después. Y es aquí donde la versión oficial y los documentos silenciados empiezan a separarse de una manera que ya no puede explicarse como variante textual inocente ni como mera diferencia de énfasis teológico. Los evangelios sinópticos recogen las palabras del Maestro sobre el pan y el vino. En Marcos, el más antiguo de los evangelios canónicos, fechado por la mayoría de los especialistas hacia el año 70 de nuestra era, 40 años después de los hechos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Luego tomó el cáliz, dio gracias, se lo entregó, y bebieron todos de él. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada en favor de muchos». En Lucas hay una variante que no siempre recibe la atención que merece. La frase «haced esto en memoria mía» aparece después de la bendición del pan, no al final de todo el ritual. Es una instrucción que transforma lo que podría ser un momento único e irrepetible en una práctica comunitaria destinada a perpetuarse en el tiempo, en un ritual, en algo que sus discípulos deben hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo cada vez que se reúnan. Pero ahora comparemos esas palabras con lo que dice la Didaché, ese documento perdido 16 siglos. En la Didaché, las palabras sobre el cáliz vienen primero antes que las palabras sobre el pan. El orden está invertido y las palabras son completamente diferentes de las que conocemos. Sobre el cáliz, la Didaché dice así: «Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, tu siervo, que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. Gloria a ti por los siglos». Escucha esas palabras. No hay ninguna mención a la sangre, no hay ninguna mención al sacrificio, no hay ninguna teología de la expiación. El cáliz es la vid de David, la tradición del linaje real de